Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro salón de Zoom para los 31 días por las almas del purgatorio. Esta es una junta adicional, como ustedes saben. Vamos a comenzarla, así como comenzamos todas nuestras juntas, con una oración. Yo me llamo Ana Moreira y en nombre de Yvonne Wheeler y el mío les doy la cordial bienvenida. Les pido a todos que pongan sus micrófonos en silencio para poder limpiar el audio de nuestro salón. Y allá donde estamos, vamos a decir todos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores de la iglesia, en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Y bien, como queremos ser iluminados y recibir la gracia de Dios nuestro Señor para nuestras inteligencias, para nuestro corazón, vamos a invitar al dulce huésped del alma a que se haga presente entre nosotros y nos ilumine para el resto de nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para imitar siempre el bien y de tu consuelo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, desde el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, bienvenidos a los que continúan llegando a esta junta de esta noche. Tenemos un programa súper especial. Nuestro Señor quiere iluminarnos, quiere enseñarnos, quiere que lo sintamos cerca y también nos veamos bajo su misericordia, bajo su mirada, que sepamos que contamos con Él y con su ayuda. Tantas cosas que nuestro Señor quiere que nosotros llevemos selladas en nuestro espíritu. Y para ello, hoy se vale de uno de sus instrumentos predilectos, un sacerdote. Yo les voy a presentar dentro de un minuto al padre Álvaro Pérez, que es miembro de la Orden Pro Ecclesia Santa, pastor en la diócesis de Sacramento, en la iglesia de San Lorenzo Mártir. Y es vecino nuestro aquí en Roseville, en Santa Clara. Así es que el padre nos va a estar dando una plática sobre el combate espiritual. El padre tiene el deseo de que esta plática sea una forma de diálogo con cada uno de nosotros. Y yo creo que la tecnología está de nuestro lado. A pesar de que estamos en diferentes lugares, pues estamos todos juntos. Y el sacerdote que se dirige a nosotros en nombre de nuestro Señor quiere escucharnos, no solamente hablarnos. Entonces, tenemos el tiempo de esta noche dividido en una buena parte para que Él nos dirija unas palabras, pero casi igualmente para que nosotros podamos expresar nuestras inquietudes y nuestras preguntas acerca de este tema, el combate espiritual, como se le llama en la iglesia, pero entre nosotros los pecadores le llamamos el caer,
el quedarnos corto, el volver a comenzar, el reconocer que no soy perfecto, etc. Vamos a terminar con una oración final y ese es el plan de vuelo, digamos, para esta noche. Muy bien, pues quiero presentarles al Padre Álvaro Pérez, que se encuentra con nosotros en esta noche. Padre, buenas noches y muchas gracias por estar aquí. De nada, muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar con ustedes, bueno, no físicamente, pero virtualmente. Y sobre todo conversar un tema tan importante como es el tema de las almas benditas al purgatorio. Y en específico, algo que es muy importante también es, sobre todo, ser conscientes de que existe una batalla espiritual, ¿no? Creo que uno de los engaños más grandes del enemigo es hacernos pensar que no existe, ¿no? Y eso es un poco lo que, incluso en la Iglesia Católica, a veces sufrimos un poco, porque pensamos, no, no pasa nada, ¿no? A veces decimos, no, no, no es tan serio, ¿no? Pero creo que, justo lo conversamos con mis hermanos sacerdotes, con los que vivimos tres, eh, que a veces nos olvidamos de hablar lo más importante que es hacia dónde estamos yendo. O estamos yendo al infierno o estamos yendo al cielo. Solo hay dos opciones, ¿no? El purgatorio, como sabemos, es un estadio temporal y dentro de todas las cosas entendemos que puede haber algún tipo de sufrimiento, pero también es un sufrimiento con esperanza, ¿no? Porque ya sabes que vas a eventualmente entrar al cielo. Entonces, a veces, como les comentaba, por nuestras vicisitudes, no sé, a veces le dicen localismo, tiene un nombre también parroquialismo, le decimos, en el sentido en que solamente vemos lo de ahorita, lo de acá, podemos perder de vista el plano general. Y a veces terminamos en cualquier otro lugar donde no deberíamos estar y especialmente donde no vamos a querer estar. Entonces es importante eso. Un poquito más acerca de mi persona. Como comentaba, soy un sacerdote de Pro Ecclesia Santa. Tengo 38 años. Fui ordenado hace 5 años sacerdote. Yo estudié en St. Paul, Minnesota. Y llegué a la diócesis hace 2 años. Soy el menor de 4. Antes de ingresar a la vida religiosa, yo estudié ingeniería industrial, soy ingeniero, como toda mi familia. Mi papá es ingeniero, mi hermana es ingeniera, mis hermanos son ingenieros, sus esposas son ingenieras, mi tío es ingeniero, mis primos son ingenieros. Entonces, yo vengo de una línea larga de ingenieros, ¿no? Es más, yo tenía un profesor en la universidad que nos ha enseñado a todos, incluyendo a mi papá. Mi mamá es profesora, pero a veces yo pienso que es la mejor ingeniera de todos, porque tiene una capacidad analítica y de programación impresionante. Ingresé a la vida consagrada cuando tenía 23 años, en Lima, hice mi noviciado allá, y a los 3, 4 años me mandaron acá a terminar mis estudios y ayudar con una parroquia que nos habían dado en St. Paul, Minnesota. Terminado eso, bueno, me ordenaron, estuve sirviendo unos 3, 4 años allá, pues ya me vine para acá. Y acabo de llegar a San Lorenzo en julio, ¿no? Y es un reto grande, es también muy bonito conocer muchas personas. Y lo que les quería comentar sobre todo del combate espiritual es algo que es muy normal y es algo que es parte de la tradición de la iglesia. Hay un libro muy importante que se llama, para variar, El combate espiritual, de Lorenzo Jupol, ¿no? Ese es un clásico que tiene más de 500 años. Decían que San Francisco de Sales es uno de sus libros favoritos. Es más, uno no conoce, o yo por lo menos no conozco, cualquier tipo de maestro espiritual de la vida espiritual que no haya leído ese libro. Lo recomiendo muchísimo. Son 66 capítulos pequeños. No es un libro, no es muy pequeño. Y nosotros, Dios mediante, en esta conversación, esta charla,
vamos a cubrir 20, que son los fundamentos. Como les decía, yo les recomiendo que lo compren, que lo vean, que se lo bajen, porque está online también. Y son puntos muy, muy cortos, serán una página, 2 páginas, y eso es todo, ¿no? Y uno lo puede tomar como oración, y lo voy a un poco compartir eh, lo que tengo hasta este momento, ¿no? No vamos a terminar porque obviamente es un libro, no lo podemos hacer en 50 minutos. Pero antes de eso, quería empezar con un poco de lección divina, ¿no? Quería compartir con ustedes el Evangelio de San Lucas capítulo 24. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esta que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a ser el que iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles y que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando. Pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrió los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y siguieron unos a los otros. No ardían nuestros corazones mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros y estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se apareció a Simón. Y ellos contaron lo que había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir del pan. Palabra del Señor. Vamos, Como Señor. les comentaba, normalmente no es un texto que se asigna al combate espiritual estrictamente, pero a mí me parece muy interesante por el cambio de actitud. Por el cambio de actitud. Sí, el combate espiritual por el padre Lorenzo Cupolo. Sí, ese es el título del libro. Y a mí me llama la atención un poco por el tema de cómo estos discípulos tenían tanto miedo. Es más, estaban huyendo, pero el encuentro con el Señor hace que ellos se vuelvan a Jerusalén y se vuelvan con valentía y proclamando la resurrección de Jesucristo. Decía un autor protestante, William Barclay, que Jesús le prometió 3 cosas en el Evangelio de Lucas, por lo menos, porque ese era su campo de estudio, que le prometió 3 cosas a los discípulos. Primero que nada, es que iban a ser excesivamente felices. Segundo, que iban a nunca tener miedo. Y el tercero,
que es un poco la parte del combate espiritual, es que siempre iban a estar en problemas. Esas son las tres cosas que Jesús les prometió a los discípulos siempre. Lo primero es que iban a ser excesivamente felices y que no iban a tener miedo, pero sobre todo que iban a estar en problemas. Porque cuando uno sigue al Señor, se mete en problemas. Cuando uno sigue al Señor y cuando uno escucha su voz, el Señor siempre te va a sacar de tu posición cómoda. Hay un autor, se llama, me olvidó su nombre, David Goggins. Él analiza un poco la situación actual de las personas en este momento. ¿Oyes? Dice que hay tres enemigos grandes para nuestro propio avance. El primero es que no sabemos, no somos conscientes de nuestro potencial. Lo segundo es que somos adictos al confort, a las cosas fáciles. Y lo tercero es que es fácil para nosotros escondernos en la cultura de la victimización, ser víctima, básicamente, ¿no? Entonces, uno tiene que entender que cuando hablamos de combate espiritual, y eso es importante, porque a veces cuando hablo con los niños, ellos piensan que el combate significa que tengo que pegarle a alguien, que tengo que matar a alguien, que tengo que hacer guerra física con alguien, y eso entendemos que no es verdad, ¿no? Es un cambio interior. A mí me llama mucha atención este pasaje de Maús, porque ellos ya han escuchado algo sobre la resurrección de Cristo. Y en lugar de quedarse y esperar a ver qué pasa, ellos están huyendo. Ellos están huyendo de la posibilidad de encontrar a Cristo resucitado. Y es impresionante cómo Jesús se acerca, les enseña, los resondra también, ¿no? Porque son palabras muy fuertes. Dice que necios y torpes que son, ¿no? Y eso a veces uno no le gustaría escuchar, pero si viene a Jesús sabemos que lo hace con caridad. Y después se nota claramente este cambio de corazón que tienen y dicen, ¿no ardían nuestros corazones? Y eso es un poco lo que el Señor nos está ofreciendo, lo que el corazón de Jesús nos ofrece, que es que los corazones ardan. No solamente, y ese es un problema que tenemos nosotros los cristianos, es que a veces pensamos que ser cristiano es, ¿no? Cruising, como dicen en inglés, ¿no? Estar ahí, hacer las cosas que nos tocan, el approach minimalista, que es voy a hacer lo que me corresponde y después ya yo no te metas conmigo, Dios, ¿no? Yo te doy mi domingo, te doy mi dinero, te doy mi servicio, pero después más de eso no me pidas. Pero el objetivo y lo que uno tiene que buscar en esta vida es que su corazón arda, que su corazón arda por Dios. Es entonces, y solo entonces, cuando uno verdaderamente se vuelve un apóstol del corazón de Jesús, un apóstol, un discípulo de Jesucristo, que está dispuesto a ir y a anunciar con su vida, con lo que ha visto, que Jesús está vivo. ¿Ok? Entonces, este es el fundamento que pasa con los discípulos, que les puedo asegurar que pasa con ustedes, porque pasa conmigo también. Tenemos siempre la opción de corrernos, de huir, la opción de que vemos lo que Dios nos propone, y a mí me llama mucho atención de este pasaje del Evangelio de Lucas, que ellos, lo más lógico es, si tú sabes o te has escuchado que Jesús está vivo, lo más lógico es que te quedes en Jerusalén, para ver qué pasa, ¿no? A ver, tienes la posibilidad de ver un muerto, uno nunca ha visto un muerto, vamos a ver, pero en lugar de eso, ellos se van, se corren, huyen. Hay un elemento de cobardía, pero es Jesús el que le da fuerza. Es Jesús el que le da el amor para que su corazón arda. Entonces, esto es claro para que uno se dé cuenta que uno tiene que tomar una decisión para decir, yo tengo que combatir espiritualmente. Como les comentaba, y no sé si están siguiendo el documento que les mandé sobre Lorenzo Cupoli, en el punto 3, es el libro favorito de San Francisco de Sales. Son 66 capítulos muy cortos, cubriremos probablemente el 25% de eso, y son 4 pilares. Él propone un sistema de pilares que es desconfianza personal,
que tiene que ver con el pecado original, confianza en Dios, correcta utilización de las facultades de la mente y del cuerpo, y el recurso a la oración. Yo les voy a dar un poquito, como dicen, voy a chitear un poquito, ¿no? En el sentido en que decirles, la oración es lo que nos marca a nosotros, que nosotros verdaderamente estamos combatiendo espiritualmente o no. Eso es lo que el Señor, de alguna forma, esa es la única diferencia. ¿Tú estás combatiendo espiritualmente? Sí o no. Y la única forma, o lo único que va a distinguir que si estás combatiendo espiritualmente es si tienes tiempo de oración. Porque la oración es ese espacio en que Dios constantemente va a encender tu corazón, en ese espacio en que Jesús constantemente te va a decir, aléjate de lo que te hace daño y consigue mi voz, ¿no? Sigue mi voz. Eso es algo interesante que hay que contemplar, por si acaso les digo, no ha habido ningún santo en la historia de la iglesia que no haya tenido una vida de oración fuerte. Lo cual no significa que si tú haces oración vas a ser santo, no necesariamente. Pero no existe ninguna persona en la historia de la iglesia, de la vida de la santidad, que no haya tenido una vida de oración fuerte. ¿Ok? Entonces, claro, si quieres ser santo, lo primero que tienes que hacer es tener un compromiso con el Señor, porque al fin y al cabo es el Señor, es de oración diaria. De oración diaria. ¿Ok? Y un poco en el punto número 4 dice, los pocos textos bíblicos que yo me acuerdo, porque son mucho más, es, de acuerdo a la Sagrada Escritura, porque nosotros hablamos del combate espiritual. Nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice, velad y orad para que no caigáis en tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Desde ese momento ya entendemos que hay un poco una dicotomía, ¿no? Le llamamos la concupiscencia, que es que el espíritu quiere, pero la carne es débil. Por si acaso, en el pecado original lo que ha pasado es que nosotros tenemos las facultades de la mente, ¿no? Las facultades de la voluntad y nuestras pasiones, y todo eso se ha desarrollado. Ya no es lo mismo. Dice San Pablo, y lo dice en el número 4, el número romano, dice, puesto que no hago el bien que quiero, sino que abro el mal que no quiero. No quiero. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? Yo quiero, pero no me sale. O a veces lo que quiero, yo sé que está mal. Es ese desarreglo que ha pasado por la huella del pecado original en nuestras almas. Eso es uno de los versos favoritos que siempre, y es más, nosotros los sacerdotes oramos esto todas las noches, cuando hacemos las completas, el miércoles, es decir, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Me gusta mucho ese pasaje porque es muy gráfico, ¿no? Imagínate un león que está en la sabana y está rugiendo y está siempre buscando a alguien que se descuide. Y la iglesia, por lo menos a nosotros los sacerdotes, nos recuerda eso todas las semanas. Por si acaso hay un león rugiente que está buscando a alguien a quien devorar. Y este es uno de el número 3 es uno de los pasajes fundamentales. Y yo he buscado una traducción antigua, a propósito, porque creo que también captura mucho mejor lo que estamos tratando de entender. Decía el libro de Job, capítulo 7, versículo 1. Dice, ¿no es una milicia lo que hace el hombre en la tierra? ¿No son jornadas de mercenarios sus jornadas? Hay una frase que usan todos los monjes, que es, milicia est, vita supraterra. Esta vida es milicia, es tensión, es esfuerzo, es trabajo. La vida en esta tierra, milicia, por eso es el nombre milicia, milicia significa esfuerzo, trabajo, también tensión. Entonces, eso es importante, ese es uno de los fundamentos de la vida espiritual. Y por eso es que muchos monjes, por si acaso, sobre todo a comienzos de la iglesia, salieron al desierto para hacer combate. De ahí viene también la palabra combate espiritual. De ahí viene también el término ascesis, que en griego significa esfuerzo.
La vida espiritual, por si acaso, también se le dice la vida ascética. Significa que es hacer, esforzarse. Decían que los monjes del desierto, para sostener sus actividades, para su comida, lo que hacían eran canastas. Y lo gracioso es que a veces decían, bueno, sí, tenemos que hacer 20 canastas para poder comer una semana. Y a veces ya llegaban las canastas en 2 días. Y decían, entonces, ¿qué hacemos? Hay que hacer canastas y después las desarmamos y las volvemos a hacer. Porque no puede ser que no hagamos algo. No puede ser que no nos esforcemos. No puede ser que no estemos buscando constantemente la perfección. Entonces ellos decían, hagan canastas, desármenlas y vuelvan a hacerlas. Porque más importante que el objetivo, más importante que el logro de una forma material, es el proceso. Es el proceso. Hay un libro muy interesante, yo lo leí en inglés, lamentablemente, que se llama Atomic Habits, de James Clear. Es un libro muy interesante. A mí me llama mucha atención encontrar libros que son de alguna forma seculares, pero que tienen bastante contenido espiritual. Y él habla sobre eso. James Clear es el autor. Él dice que nosotros en nuestra sociedad estamos obsesionados con los resultados, pero no con el proceso. Es más, no sé si han escuchado los hacks, los life hacks. Dicen una forma cómo llegar más rápido, ¿no? Una forma cómo hacer... Y ese es el gran problema que tenemos. Porque ser felices, la vida de santidad, no hay un atajo. No hay una fórmula secreta. No hay una forma que... No, nosotros tenemos que trabajar, tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que hacer batalla. Eso lo han hecho desde el primer santo, nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María, hasta el último, ¿no? Este testimonio de este beato, Carlo Acutis, es también un testimonio de una persona que, a pesar de ser muy joven, entendía claramente que su vida era para Dios. Y si nosotros entendemos eso y queremos poner nuestra vida al servicio de Dios, vamos a tener muchos, muchos obstáculos, empezando por uno mismo, empezando por uno mismo, ¿no? Entonces, este punto número 4, me gustaría que nosotros entendamos que nosotros no podemos negar la verdad que nos ha revelado Dios, es que esta vida es un combate. Decía Santa Teresa del Niño Jesús, un poco para animar, es importante siempre escuchar la sabiduría de los santos, nos recordaba, nos decía, acuérdense que esto es una nave, no es una casa. Esta vida es una transición, es algo que te va a llevar a otro lugar. A veces nosotros nos ponemos muy cómodos y a veces decimos, no, yo, ya está, qué bonito que está acá, ¿no? Lo decía San Pedro, le decía Jesús, cuando están ahí en Monte Tabor y tienen una experiencia muy hermosa, dice, qué bien que estemos aquí, ¿no? Qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas. Porque en la vida espiritual también tenemos esa tentación, ¿no? Es decir, quedémonos acá, estamos muy cómodos. Me pongo a pensar también cómo es en la vida de los discípulos de los apóstoles, en que ellos llegaban, empezaban una iglesia, terminaban y seguían. Y había una tentación de decir, uy, empecemos otra vez, ¿no? Porque, claro, ya están cómodos, ya tenían seguidores, ya tenían eso, pero ellos sabían que el Evangelio les pedía que vayan, que sigan yendo. Pongo a pensar en San Pablo, cuántas iglesias fundó y cuántas cosas él pasó. Él describe también en sus cartas cómo él naufragó, cómo lo pedrearon, y todo lo hacía por el Evangelio. Porque él entendía que ser cristiano es un camino, es una forma de vida, no es algo, un logro, ¿no? A veces, lamentablemente, es positivo y es negativo, pero a veces en la iglesia nos hemos vuelto muy institucionales. Yo soy discípulo de Jesucristo porque voy a misa, porque doy limosna, porque tengo un ministerio, y eso es importante y eso es parte, obviamente, pero hay que entender que es sobre todo porque tú estás queriendo seguir a Jesús. Estás queriendo seguir a Jesús. Decía un autor protestante, decía que ir a misa no te hace católico, no te hace cristiano, de la misma forma que pararse en un garaje no te hace un carro. No es, no es solamente la posición geográfica, es cuál es tu actitud personal.
para San Marcos, perdón, la forma como él se refería a la iglesia es el camino. Siempre que ustedes vean en San Marcos, cuando vean la forma, siempre se refieren el camino. Porque él se refería a los primeros cristianos como los que seguían en el camino. En el camino. Entonces, hay ese aspecto dinámico que nosotros tenemos que entender. El combate, uy, esa no es mi pantalla, que estaba queriendo bajar. Estaba queriendo bajar, no puedo. Pero dice, como decía, la Sagrada Escritura, de acuerdo a la doctrina y a la Sagrada Tradición, Jesús muere en la cruz. Y pienso que el símbolo de la cruz para nosotros debería ser suficiente para entender que nosotros no estamos siguiendo a un CEO, alguien con éxito. No estamos, eso le decía San Bernardo a uno de sus discípulos, que llegó a ser papa. Creo que era Inocencio. Celestino II, perdón. O tercero. No me acuerdo. Pero le decía, para que se mantenga humilde, le decía, acuérdate que no estás siguiendo a un príncipe, sino que a un pescador que murió en la cruz. No estamos siguiendo los éxitos. Estamos siguiendo a Jesucristo que muere en la cruz por nuestros pecados. Y es importante entender, que ese ya es un punto más teológico, pero es importante que entendamos lo que le llamamos la concupiscencia. Concupiscencia, creo que está mal escrito ahí. Pero es el apetito sensible que nos impulsa a desear las cosas agradables que no poseemos. Así, desear comer cuando se tiene hambre o calentarse cuando se tiene frío. Estos deseos son buenos en sí mismos, pero con frecuencia no guardan la medida de la razón y nos empujan a codiciar injustamente lo que no es nuestro y pertenece o es debido a otra persona. Este es el Catecismo de la Iglesia Católica, número 2535. Mucha gente me pregunta, padre, pero ¿y el bautismo? El bautismo te quita el pecado original, pero no la concupiscencia. Tus pasiones siguen desordenadas. Yo le digo a las personas, es como, yo también he sido bombero, por si acaso. Aparte de ser ingeniero, también he sido bombero, como sacerdote, capellán, pero también al mismo tiempo bombero. Y era un poco, les explicaba, que era, eh, hay un incendio en una casa, y los bomberos van y apagan, pero la casa sigue quemada, el olor sigue ahí. Entonces lo que uno tiene que entender es que a pesar de que uno ya no tiene el pecado original, continúa con la concupiscencia, esa inclinación de las pasiones a regirse solamente por las pasiones. Y nosotros como seres racionales tenemos que entender que nosotros tenemos que ordenar todo a las pasiones o a las potencias superiores que le decimos, que es el intelecto. El intelecto. Entonces eso es importante entender, ¿no? El número 3 es una oración muy hermosa que se ora al comienzo de la Cuaresma, que dice, concédenos, Señor, comenzar el combate cristiano con el ayuno santo, para que al luchar contra los enemigos espirituales, seamos fortalecidos con la ayuda de la austeridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Es claro, en el comienzo de la Cuaresma, a mí me encanta la Cuaresma, sobre todo por eso, porque uno le dicen claramente lo que tiene que hacer. Es un combate cristiano. Que el santo ayuno nos ayude a luchar contra los enemigos espirituales. Los enemigos espirituales, por si acaso, de acuerdo a la tradición cristiana, es la carne, eh, el mundo y el diablo. Esos son los enemigos del alma. La carne, tu propia concupiscencia, el mundo no en el sentido en el planeta, sino en el sentido de las cosas mundanas. Las cosas, como les decía, pensar que todo es de aquí, pensar en honores, pensar en riquezas. Santo Tomás de Aquino hablaba de las cuatro manifestaciones de estos enemigos, que es poder, dinero, placer y honor. Esas son las 4 cosas que normalmente nos confunden constantemente a nosotros. Son lo mismo, pero en distinta terminología. Pero estamos hablando que es el mundo, la carne y el enemigo. Y el diablo.
Y decía, hablando de Santo Tomás, está dentro de la perfección misma del bien moral y que el hombre se dedique a él, no solo con esfuerzo volitivo, con la voluntad, sino también con el sensitivo. O sea, no solamente es importante querer algo, sino querer o pensar que algo es bueno, pero sobre todo querer. Punto número 5 es los padres del desierto, que es estos padres, estos monjes que salieron de la sociedad, salieron de las ciudades al desierto para combatir con el diablo. Ellos no se iban porque no les gustaba la gente. Ellos no se van porque rechazan. Y es un poco también lo que nosotros pensamos. Ellos se van de la ciudad, se van de las familias para de alguna forma estar más disponibles en este combate espiritual. Algunos dicen que con el decreto de Milán en 313, la cristiandad se volvió muy fácil. Entonces, porque antes te mataban para ser cristiano. Y la iglesia crecía, la iglesia era muy fervorosa. Pero después cuando ya llegó el edicto de Milán, Constantino dijo, bueno, ya. Y había gente que quería algo más, querían más intensidad. Entonces empezaron a ver el movimiento de los padres de los monjes que se iban. Y mire cómo es interesante, porque decían, ya, es difícil vivir solo. Había mucha gente que vivía sola, pero se dieron cuenta que era más difícil vivir en comunidad. Entonces dijeron, los monjes tienen que vivir solos y tienen que venir a almorzar o a cenar con comunidad, porque ahí es que tú ejercitas verdaderamente la caridad. Ahí empiezan a ver los cenáculos, los grupos de monjes. Por ejemplo, San Agustín, él formó un grupo de monjes. Él no era un agustino, como mucha gente piensa, sino que él hizo un modo de vida en que muchos monjes vivían con él. Y por eso él decía, es mejor vivir en comunidad porque así puedes ejercitar la caridad. Cuando uno está solo es difícil y todo, pero está solo. No hay ningún problema, estás con Dios. Pero es más fácil, es más provechoso para el alma vivir en comunidad porque te permite ejercitar la caridad, la paciencia, sufrir a otros, a veces es lo más difícil. Decía J.K. Chesterton que Jesús se olvidó de decirnos algo. Decía que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo y amar a nuestros enemigos, pero él se olvidó de decirnos que muchas veces son lo mismo, son la misma persona. El enemigo y el prójimo son lo mismo. Entonces es importante tener esta práctica de caridad, ¿no? Hablando de J.K. Chesterton, él decía, eso es algo que lo vemos claramente. Nosotros creo que si nosotros eh, este tema del combate espiritual que se manifiesta con la concupiscencia, que tiene que ver con el pecado original, solamente prendemos las noticias y vemos 10 minutos y decimos, este mundo está loco. La violencia, los disparates, las aberraciones, los pecados que vemos, decimos, definitivamente hay algo malo, hay algo malo. Decía J.K. Chesterton que el pecado original es la única doctrina cristiana verificable empíricamente y atestada por 3.500 años de historia humana. Como les comentaba, solamente basta con leer el periódico, poner las noticias, uno se da cuenta que acá hay algo que está mal. Hay algo que está mal. Y eso viene del combate espiritual, de la concupiscencia, de entender todos estos elementos que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta. Más, en la historia, en la cultura general, en la cultura popular, a veces tenemos esta idea de que tenemos un angelito y un diablo, ¿no? Hablando a nuestro oído. Porque de alguna forma también entendemos que tenemos las inspiraciones del Espíritu Santo, las gracias actuales, pero también tenemos la presencia del enemigo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Para no seguir. No sé cómo puedo hacer preguntas. No sé si los escucho. No sé si abren sus micrófonos, pero hay algo que no ha quedado claro. Pueden estar, pueden estar en desacuerdo conmigo. No es muy sabio, pero pueden estar en desacuerdo, porque lo que tratamos de hacer es presentar un poco la doctrina de la iglesia. Pero si es que alguien quiere hacer un comentario antes que pasemos a la segunda parte.
Estoy chequeando las caras. Primero para ver si están despiertos. Y segundo para ver si tienen alguna pregunta. Porque la idea es que nosotros tengamos claro que el combate espiritual existe. Existe. Decía G.K. Chesterton también, que él pensaba que hay dos tipos de personas en el mundo. Dos tipos de dogmáticos. Los dogmáticos que saben que siguen dogmas y los dogmáticos que no saben que siguen dogmas. Pero la realidad es la misma. Y independiente de que tú creas o no creas, la realidad es la misma. El combate espiritual está siempre presente. Entonces, es importante nosotros que caigamos en la cuenta de este combate espiritual y que de alguna forma podamos o tengamos alguna estrategia espiritual para que nosotros podamos hacerle frente a esto. ¿Ok? Entonces vamos a los 4 pilares que les comentaba, que es desconfianza en nosotros mismos, confianza en Dios, correcta utilización de nuestras facultades de mente y cuerpo y el ejercicio o el recurso de la oración. ¿Ok? En un mundo, lamentablemente, si podemos ir arriba, 5A, que es la página 4 al final, un poquito más arriba, ahí está. La contingencia, ¿no? La contingencia es básicamente entender que ninguno de nosotros es necesario. Y puede sonar un poco difícil, pero creo que nos da un poco también de contexto y nos debe generar en nosotros un deseo de agradecimiento a Dios, que es que nosotros no hemos estado acá hace 200 años y que nosotros no vamos a estar aquí en 200 años. Uno de los grandes problemas que tenemos es que pensamos que nuestra vida es muy importante y es importante para Dios, pero que nosotros no somos necesarios en el sentido estricto de la palabra filosóficamente. Entonces, eso también te da un poco noción de que estás de camino, que estás de pasado, que nosotros no nos vamos a quedar aquí. Y que también nosotros tenemos que entender que estamos yendo hacia un lugar y el pecado es lo que nos aleja de ese fin último que es estar con Dios. Mucha gente pregunta, padre, ¿por qué Dios, un Dios que es bueno, puede crear el infierno? Y es precisamente porque es un Dios bueno, porque respeta tu libertad, que te ama tanto, que no te va a llevar al cielo si es que tú no quieres. Decía C.S. Lewis hermosamente que al final de la vida solamente va a haber una oración, que es hágase tu voluntad. Si uno ha tratado de ejercitarse, si uno ha tratado de ser humilde, si uno ha tratado de seguir a Dios, uno va a ir al cielo con confianza y también con humildad y de alguna forma con sometimiento y rindiéndose ante Dios y decirle, hágase tu voluntad. Y Dios te va a dejar entrar al cielo. Pero si no, Dios te va a decir a ti, porque has estado y todavía continúas en tu humildad, en tu egoísmo, en tu, en tu, en tu propio ego, en tu propio mundo, Dios te va a decir a ti, hágase tu voluntad. Lo que tú has querido, te lo respeto y no vas a estar conmigo porque en esta vida no me has elegido. No me has elegido. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar esta desconfianza saludable en nosotros mismos. El tener una confianza excesiva en lo que nosotros, de lo que uno piensa, de lo que uno sabe, es conocido normalmente, lamentablemente, como el orgullo. El orgullo. Y lamentablemente en nuestro tiempo es algo que se aplaude. Es algo que dices, ah, qué excelente, qué persona tan segura. No confundir la autoestima saludable, no confundir eso con el orgullo. El orgullo es algo que te ciega, es algo que te hace débil. Entonces, estamos hablando que esa desconfianza de nosotros mismos hace que nosotros podamos decir, yo me puedo equivocar, yo soy humano, yo no necesariamente siempre tengo que tener la razón. Muchas de las que ustedes que están casados, probablemente muchas de sus peleas son que yo creo que estoy en lo correcto y mi esposo está equivocado, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos ahorraríamos si nosotros practicáramos un poco más de desconfianza en nosotros mismos? Es decir, yo me puedo equivocar. Y es importante
como les decía, esta práctica de desconfianza, porque te evita entrar en este piloto automático, es decir, yo debo estar siempre en lo correcto. Y el examen de conciencia inmediatamente después de una falta. Hay este experimento psicológico, Pavlov, que es que a un perrito cada vez que tocan una campana le dan una galleta, ¿verdad? Entonces, el perrito ya sabe que cada vez que se toca la campana le dan una galleta. No es un ejemplo muy halagador para nosotros, pero es importante porque nosotros también, al hacer examen de conciencia de nuestras faltas, lo que hacemos es estamos entendiendo que cuando estamos de mal humor, cuando estamos frustrados, cuando hay una gama de elementos que se juntan, es entonces que yo voy a pecar. Y en cuanto yo más entienda eso, cuando yo pueda reconocer esos elementos que se están juntando, ahí yo voy a poder decir, tengo que tener cuidado, porque puede pasar algo, ¿no? La Virgen María, Nuestra Señora, ella fue salvada por la gracia de Jesucristo, por los méritos de Jesucristo, pero ella tuvo una gracia que se llama la gracia preeminente. Hay dos tipos de salvación, ¿no? Una salvación es que tú te caigas del cliff, que te vayas, y vengan y te recojan y te tiren una cuerda y te subas. O la otra opción es que cuando tú estés caminando y te estés acercando mucho, viene alguien y te empuja y te dice, ten cuidado. Eso es lo que el examen de conciencia de nuestras faltas nos hace. Tú vas aprendiendo de tus propias faltas, vas aprendiendo de cómo se siente. Dicen que sobre todo los vicios, por si acaso, tienen un nombre, tienen un lugar, tienen un tiempo. Digamos, un alcohólico, por ejemplo. El alcohólico no se alcoholiza, no se emborracha el lunes en la mañana. Normalmente es el viernes, normalmente es después del trabajo, normalmente es una semana larga, normalmente se siente frustrado, entonces uno tiene que empezar a entender todos esos elementos y decir, cuidado, acá puede pasar algo. Y como desarmar una bomba, ¿no? Cuando tú sabes que tienes esos elementos que se están juntando, uno tiene que decir, pero si yo reacciono de otra manera, no tiene que pasar de esta manera. Porque uno a veces entra en ese piloto automático. Por ejemplo, mi hermana, bueno, ojalá que nunca me escuchen, pero voy a comentar algo de mi hermana. Mi hermana es mayor que yo. Y mi hermana, una persona muy buena, muy inteligente, yo la admiro mucho, la quiero mucho, pero lo peor que puedes hacer con mi hermana es decirle tranquila. Cuando tú le dices tranquila, se vuelve loca. No sé por qué, no sé qué habrá pasado, pero es como un botón que uno aprieta y ya se desencadenan muchas cosas y ya uno reacciona. Entonces uno tiene que empezar a decir, en el caso, por ejemplo, de eso, ¿no? de mi hermana, ¿no? ¿Por qué me molesta que me digan tranquila? ¿O por qué tengo que analizar? ¿O en qué momento? De repente estoy exagerando, eso es un ejemplo, ¿no? O por qué cuando me dicen esto el viernes, o por qué me dicen esto cuando acabo de terminar de trabajar, me fastidia tanto. Entonces uno tiene que analizar los elementos, los componentes, para saber y de alguna forma sacar uno de ellos para que uno no reaccione de esa manera. Por si acaso, eso tiene también que ver con el desarrollo neurológico. La parte que reacciona más violentamente es la parte baja del cerebro, porque nosotros compartimos eso con los reptiles y con los animales, ¿no? Entonces, lo que pasa es, lamentablemente ustedes lo ven con los niños, es los niños aprenden a reaccionar, a tener sus tantrums, a tener sus berrinches, antes que pensar. Entonces, a veces uno tiene que entender y tener una capacidad de reflexión para decir, cuando pasa eso, ¿por qué pasa eso? ¿Y cómo pasa, no? Bueno, me peleé con mi esposo porque nos agarramos las mechas. Bueno, hay que hacerse un paso atrás. Hay que analizar. Eso es lo que te da también la conciencia del combate espiritual, ¿no? Porque cuando no hay esa conciencia del combate espiritual, todas las cosas no. Haces, continúas haciendo, sigue pasando lo mismo, te sigues hiriendo. Dicen que una definición de locura es hacer siempre lo mismo y pensar que las cosas van a cambiar. Y eso no es así. Entonces tiene que tener una capacidad de examen de conciencia
El examen de conciencia normalmente se tiene que practicar en la noche. El examen de conciencia te ayuda a ver en qué podrías haber mejorado. San Ignacio Loyola, él era tan consciente del valor del examen de conciencia que él practicaba el examen de conciencia todas las horas. Todas las horas. Además, él decía que cuando estás enfermo, puede ser que no vayas a misa, puede ser que no ores, porque a veces uno se siente tan mal, pero no puede ser que uno deje de hacer examen de conciencia. Porque es una pérdida de tu vida, es una pérdida de tu día, de una forma. Ha pasado un día en que no se aprendió nada. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Eso es lo que el combate espiritual te da conciencia. Que tú tienes, que los días no pasan nomás. Que hay algo que tú tienes que aprender diariamente, sobre todo de ti mismo. Lamentablemente son las 7:54. Querías hacer un... No he llegado muy lejos, pero creo que tengo una pregunta. ¿Qué hacemos, Ana? Em, ¿Abro un poco para preguntas? yo creo que, bueno, pues eso es lo que el Espíritu Santo le decía a usted antes de comenzar, ¿se recuerda? Que las Ujú, personas pudieran entablar diálogo con usted y hacer preguntas. ujú. Entonces lo dejamos ahí. Ustedes tienen el documento para que puedan seguir. Tienen mi correo electrónico. Si me quieren preguntar, hacer una pregunta. A veces las preguntas son un poco privadas y quizás uno también empieza a pensar después. Entonces estoy contento de parar aquí y abrir a preguntas que tengan que ver con este tema del combate espiritual, pero puede ser cualquier tipo de pregunta. Cualquier tipo de pregunta que sientan que el Señor les está eh, inspirando. Yo sé que es bastante también. A veces uno dice, claro, a veces necesito un poco más tiempo para absorber. Yo lo hago rápido porque, claro, yo he dado esta charla varias veces. No significa que siempre lo hago, yo sé paso, pero trato y es algo que, por lo menos, yo conocí al Señor cuando tenía 16 años y gracias a Dios, conocí a mi comunidad a través de un retiro y qué sé yo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo haber empezado a tener oración diaria cuando tenía, claro, 16 años. Y ahí con los padres, con los hermanos, hacer una comunidad. Entonces, esto es un poco lo que yo he crecido con estas cosas. Por eso es que lo digo tan rápido. Y yo sé que a veces requiere tiempo, paciencia, volver como dicen, a visitarlo otra vez, a revisarlo otra vez, para que se absorba verdaderamente. Tengo una pregunta que dice, padre, ¿qué estrategia puedo utilizar para combatir mi propia inclinación a ser iracunda? Es interesante porque lo que decía San Ignacio Loyola es que tiene que hacer lo que se llama el apósitum per diámetro, que es hacer completamente lo opuesto. ¿No? Entonces, uno tiene que ser, si uno tiene la inclinación a la ira, por ejemplo, tiene que ser particularmente Vale. paciente. No siempre, por si acaso, porque eso también podría un poco asustar, ¿no? Sino hasta que llegues a un punto, de alguna forma, un punto medio, un punto más aceptable. Ujú. Por si acaso, eh, la raíz de todo el pecado termina siendo el orgullo. El orgullo. Y cuando uno más camina en la vida espiritual, por si acaso, lo que sucede también es que los pecados se vuelven menos serios en materia, pero más difíciles en intención. Porque Ujú. uno entiende un poco más y a veces uno dice, yo sé que esto es lo que Dios quiere para mí, yo sé que me va a hacer feliz, yo sé que es bueno para mí, pero yo quiero esto porque a mí se me da la gana. Por eso los ángeles pecaron, ¿no? Los ángeles teniendo el conocimiento de Dios, pudiendo verlo, dijeron, bueno, sí, pero al fin y al cabo es soberbio, soberbio. Entonces, cualquier tipo de estrategia espiritual, y eso va para el tema de la ira o en general, tiene que tener un elemento de humildad. Decía San Agustín que fue el orgullo que hizo a los ángeles pasar a ser demonios.
y es la humildad que hace que el hombre se vuelva como un ángel. Acuérdense que lo único que nuestro Señor Jesucristo nos pide que aprendamos directamente de Él, lo único que nos pide que aprendamos directamente de Él, Manso, sí. muchas cosas tenemos que aprender de Él, pero Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No hay ningún tipo de logro logro o de éxito o de victoria espiritual si no hay un elemento de humildad. ¿Okay? Y le digo eso por el tema de la ira, porque a veces la ira normalmente a veces viene de decir, me han herido, me han hecho daño. Y hay dos opciones. La primera es, puede ser que tú te lo merezcas, y si te lo mereces, como diríamos en mi país, caballero nomás, te tocó. Y si no te lo mereces, lo que sucede es que tienes que darle gracias a Dios porque te estás pareciendo a Él. Porque Jesucristo muere en la cruz siendo inocente. De cualquier manera, igual ganas. Si es justo o es injusto, es una ganancia para ti. Tengo otra pregunta, dice, padre, ¿cómo puedo hacer para poder practicar de los temas de Dios cuando la persona se cierra y no quiere oír nada? Oren por ellos, ¿no? Oren por ellos porque el que abre los corazones es Jesús. No los argumentos, no las pláticas, sino a hablar con esa persona. Santa Mónica, como saben, ella oraba mucho por San Agustín. Y estaba desesperada porque no respondía. Y fue a San Ambrosio y le dijo, ¿qué puedo hacer con mi hijo? Y San Ambrosio le dice, bueno, deja de hablarle a Agustín de Dios. Ahora tienes que hablarle a Dios de Agustín. Tienes que orar. Porque al final, el que toca los corazones es el Señor. Y es importante que nosotros estemos en sintonía, podamos discernir en este combate espiritual cuál es el momento en que Dios me está utilizando para que yo pueda hablar. Una de las cosas que pasan lamentablemente, y es falta de prudencia por si acaso, que la prudencia es la madre de todas las virtudes, es que a veces le hablamos a la gente, como dicen, ad nauseam, que es demasiado. La gente no quiere saber nada, y eso pasa a veces con los sacerdotes, por ejemplo. Viene el domingo de Pascua, la iglesia está llena, hay mucha gente que no viene a misa nunca, y el padre se le ocurre hacer la homilía más larga del año. Y dice, nunca vienen, les voy a dar todo lo que no les he dado. Es un error, pues, porque la persona viene y dice, el único día del año que voy, y el padre me grita, me trata mal, hace una homilía muy larga. Entonces hay que ser prudentes también, ¿no? Hay que ser prudentes. Dice una pregunta, si olvidamos un pecado en la confesión, ¿debemos confesarlo después? No estrictamente hablando, pero ayuda. Acordemos que la absolución es una absolución, no hay una absolución parcial. Dios te perdona todo o no te perdona nada. Si uno se ha olvidado honestamente de un pecado, no lo he dicho en ese momento, y sin deseo de ocultarlo, Dios te perdona todo, obviamente. Ahora, pero si tú crees que Dios te podría dar más gracias, y eso pasa en general, ¿no? Porque a veces le pasa a uno que uno se acuerda de un pecado hace muchos años y está seguro que ya se confesó, ¿no? Yo les sugiero que eso lo comenten también en confesión, pero diciendo, por si acaso yo ya me confesé de esto. Porque a veces pasa que el Espíritu Santo quiere sanar más, algo que ya de alguna forma Él ha sanado, pero quiere un poco, hay algunas heridas que son tan fuertes que necesitan más sanación. Nosotros creemos que el pecado tiene una pena temporal y una pena eterna. La confesión te quita la pena eterna. Dios no está molesto contigo, pero igual tienes una pena temporal. Por eso es que creemos en el purgatorio. ¿Cómo sabemos quiénes van al purgatorio? Aquellos que no tienen ningún tema de pena eterna, no están en pecado mortal, pero aún tienen pena temporal. Y yo les comento a las personas cómo se explica eso, ¿no? Tú vienes a mi casa y me rompes una luna. Y yo me molesto porque es una luna muy costosa, pero dices, ya, yo te perdono. Me dice, padre, perdón.
Entonces yo digo, yo te perdono, no te preocupes, ya no estoy molesto contigo. Pero igual me tienes que pagar el vidrio, ¿no? La luna. Porque obviamente eso tiene que ser reparado. Lo mismo pasa en la confesión. Entonces, cuando eso pasa, a veces son pecados tan grandes que Dios también quiere traer más sanación a la pena temporal. ¿Ok? ¿Cómo podemos prevenir caer en escrúpulos cuando recordamos nuestros pecados pasados y podemos ahora ver o comentar todo lo que las acciones han causado? Confianza en Dios. Al final los escrúpulos es un tema, por si acaso tiene que ver un poco con el OCD, muy leve obviamente, pero básicamente es no confiar o no creer que Dios te ha entendido, que te ha perdonado. Entonces, yo les recomiendo poner en su corazón, repitan siempre, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Porque a veces pasa que a veces los puntos que lamentablemente no tocamos por la falta de tiempo, pero a veces uno le da demasiada cabida, demasiada importancia al enemigo también. A pesar de que estoy hablando de eso, a pesar de que es un poco nuestro tema, también es importante entender, y creo que sale al final de este documento, dice consideración final. Dios desea más intensamente tu salvación que el demonio nuestra perdición. Dios quiere que te salves más que lo que el demonio quiere que te pierdas. Y eso es algo. Por eso es importante la confesión. Porque ustedes no sé si saben, pero hay un acto de contrición perfecta que te perdona los pecados. Pero la confesión es porque uno hace las cosas imperfectamente, porque no sabe cómo confesar si no se confiesa bien. Tiene que venir la gracia de Dios que te dice, yo te perdono. Tú estás libre de tus pecados. Necesitas algo que sea externo y que realmente te confirme y te dé la certidumbre y la confianza de que Él te ha perdonado. Padre, no sé si... ¿Es correcto creer que en el limbo está? Dígame. No puedo escribir. No sé cómo escribir. ¿Rafa? Bueno. Alguien quería, creo, participar y... Quiere escribir la pregunta, Estaba pero leyendo mejor que se una lea. pregunta en el chat. Sí. Pero también pueden decir la pregunta. Yo he estado escribiendo las preguntas que me llegaron Sí. por texto, pero pueden decirle hacerle las preguntas directamente al Padre también. Ok. Claro. Padre, una preguntita. Dígame. Cuando nos morimos instantáneamente, según el catecismo, dice que las almas del purgatorio son almas que han muerto en gracia. Y a nosotros se nos ha dicho que nos vamos a salvar si estamos en gracia. Quiere decir de que necesariamente, ¿cómo podríamos decir? Un 99% tenemos que pasar por el purgatorio. Porque podemos morir en gracia, pero no tenemos la perfección para poder llegar al cielo. Es correcto. Entonces, esa es la pregunta, es decir, tenemos que pasar la mayoría por el purgatorio. Sí, es cierto. Yo estoy un poco preocupado con el tema del 99% de calcular, ¿no? Porque no sabemos, no hay forma de saber. No hay forma de saber. Yo lo que les sugiero es apunten al cielo, ¿no? Porque si no llegan, bueno, van a llegar al purgatorio. Pero si apuntas al purgatorio y no llegas, vas a ir al otro lado, que no te conviene. Entonces, yo entiendo un poco que es lógico lo que usted comenta, pero pienso que subjetivamente es mejor siempre apuntar al cielo. Siempre apuntar a la santidad. Porque, claro, a veces yo soy ingeniero, ¿eh? Me gusta hacer cálculos, probabilidades y vean, ¿no? Entonces, pero la pregunta es, espiritualmente, ¿eso cómo uno lo ayuda?
si nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer nosotros, todos los que estamos aquí, los 38 personas que estamos aquí, es nosotros tenemos que apuntar al cielo, y sin ninguna parada, y sin ninguna parada. ¿Cómo hacemos eso? A través del ayuno, a través de, como les comentaba, tenemos esta pena temporal que todos vamos acumulando, pero que nosotros también tenemos que entender que si nosotros nos sacrificamos, si nosotros servimos, si nosotros somos caritativos, esa pena también va disminuyendo. Va disminuyendo. Pero sí es lógico lo que usted dice. La gran mayoría de nosotros, Dios mediante, vamos a ir al purgatorio, pero nosotros tenemos que prepararnos psicológicamente a siempre ir al cielo. Decía Santa Teresa de Jesús, hablando de, justamente estoy con un vaso, decía que nosotros somos como un vaso. La idea es que nosotros moramos con el vaso lleno. La gran pregunta es que nosotros no sabemos el tamaño de nuestro vaso. Porque puede ser que yo tenga un vaso pequeño y se llene con poca agua y me vaya al cielo y excelente, pero puede ser que me toque un vaso grande y no lo llegue. Entonces, ella decía, lo que nosotros tenemos que hacer es apuntar a siempre ser santos, a siempre ser buenos, a siempre ser obedientes. ¿Ok? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta en vivo o vamos por las preguntas? Padre, Por yo aquí. tengo una pregunta. Sí. A usted decía Dígame. que a Santa Mónica le habían dicho que ya no le hablara a su hijo tanto de Dios. Como ahorita los jóvenes que están pues más metidos en las redes sociales y que uno quiere que pues que ellos también encaminen, que tengan la vista hacia el cielo, como dice usted, que tenemos nosotros también ese deseo de llegar al cielo. Por ejemplo, yo con mi hija, pues antes rezaba conmigo y ahora le digo, vente hija a rezar y yo estoy rezando desde acá. Le digo, pues es que no te oigo. Dice, pero es que no voy a estar. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra. O sea, dice, no voy a estar orando fuerte, estoy orando dentro de mí o despacito. Y a veces digo, bueno, pues ya no le voy a insistir tanto porque pues yo a veces pierdo la paciencia. Uno de mis debilidades o de mis pecados que tengo es que pierdo muy fácilmente la paciencia con ella, porque yo quiero pues que se encamine en el camino de Dios, de rezar, pues sí, de orar, porque pues es el único camino que nos va a salvar. Entonces a veces no hallo por dónde llegarle o cómo hablarle. Y ese es uno de mis pecados que yo a veces confieso que, pierdo muy fácilmente la paciencia con ella. ¿Qué puedo hacer en ese aspecto yo? Padre, no tenemos su audio. ¿Me escucha? Yo les... Ahora sí. ¿Qué edad tiene su hija? Cumplió 19. Yo pienso que es bien 19 difícil ser años. papá de una persona mayor. Ser mamá de una persona mayor. Yo pienso que se asemeja más a Dios, porque Dios nos ha dado libertad. Y Dios sabe lo que es mejor para nosotros, pero Él nos deja que nosotros actuemos. Yo pienso que también como padres tienen que respetar esa libertad que viene de Dios, no de ustedes. Y lo único que les pido es que confíen en Dios, y lo otro es que les pidan a sus hijos que piensen. Pienso que el demonio lamentablemente tiene mucha gente sometida porque la gente no piensa verdaderamente. Vivimos en un mundo donde todo el mundo piensa que es original, que es especial, pero la verdad es que eso es, o sea, lamentablemente estamos en un mundo en que hay poco pensamiento crítico. Si una persona realmente es inteligente, yo no tengo ninguna duda que esa persona va a poder llegar a Dios. Aun cuando no crea, aun cuando es... Yo, por ejemplo, soy un poco escéptico, en líneas generales. Yo soy una persona que, a pesar de ser sacerdote, no sé si pueden creer, pero yo soy una persona que le cuesta mucho creer.
eh, porque tengo una mentalidad cartesiana en general, ¿no? Pero si una persona tiene un tipo de rigor y está siendo bien formada, confíen en eso de que en algún momento ellos se van a encontrar con Dios. Decía G.K. Chesterton en una de sus obras más famosas, que es El Padre Brown, que decía que Dios tiene un hilo invisible alrededor de todos nosotros, y aun cuando nos vayamos al fin del mundo, Él solamente tiene que mover su dedo meñique para que las personas puedan regresar a Él. Entonces, confiar en eso, ¿no? Porque, como decían, o sea, si Dios les ha dado la libertad a las personas, a sus hijos, a que tomen sus propias decisiones, yo pienso que no está bien que nosotros tratemos de forzarlos. Es peor, lo van a quebrar más. Y una de las cosas que ustedes tienen que decir siempre y entender es, ustedes tienen que ser personas que establezcan puentes para que cuando sus hijos, sus hijas quieran regresar a Dios, y no van a decir, uy, mi mamá me va a molestar, se va a estar, me va a decir ya eso, puedan realmente regresar a Dios. ¿Ustedes no se han escuchado el testimonio de una chica que se llama Leah Darrow, que era una modelo, que Ah, se sí, alejó sí. mucho? Interesante, es Leah una Darrow. mujer Ujú, muy buena. ujú. Sí, la conocí hace ya unos años, y es interesante porque ella vivió un hogar católico, y, y bueno, se metió en todo, fue modelo, vivió en Nueva York, y tuvo una conversión muy fuerte. Y me acuerdo que ella dijo que llamó a su papá, que vivía no sé en qué estado, y su papá manejó hasta Nueva York, y no le preguntó nada. Cogió sus cosas, las puso en el auto, las regresaron, y no le preguntó qué pasó, que estás bien. O sea, el papá sabía que tenía que llevarlo, llevar a la hija de vuelta a la casa. Pero ya llegando a su pueblo, le dice, lo único que te pido, no te he preguntado nada, dice, lo único que te pido es que tú ahorita te confieses. Y es lo que hizo, fue, se confesó. A veces los papás tratan con tanta fuerza de que sus hijos se arreglen, que lo quiebran más, quiebran la confianza, ¿no? Ahorita tenemos tantas cosas que pasan, a veces los hijos también se tuercen tan difícilmente, ¿no? Ahora con todo lo que tenemos, con el tema del género, ¿no? Y lo más importante es que el hijo siempre sepa que es amado por sus padres y que nada va a cambiar eso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, de muchacho, desde los 12, 13 años, yo me portaba muy mal. Y me acuerdo que mi papá siempre me ha dicho, yo siempre voy a ser tu papá, pase lo que pase, siempre voy a ser tu papá. Así me muera, yo siempre voy a estar ahí y tú siempre vas a poder contar con mi ayuda. Así tú vayas a la cárcel, yo voy a ser siempre tu papá. Y de alguna forma es como Dios nos ama. No es que uno deja de ser hijo de Dios porque peca mortalmente. Uno sigue siendo hijo de Dios. Y eso es lo que Dios nos dice. O sea, haz lo que hagas, yo voy a ser tu padre. Puede ser que esté molesto contigo. Eso también es otra cosa. Puede ser. Pero Dios siempre entiende que por encima de lo que uno hace está el amor. Y a veces eso es lo que uno pierde de vista. A veces con los hijos, a veces pareciera, y los hijos dicen, claro, mi mamá, mi papá es mi peor enemigo. Es la que siempre me critica, es la que siempre me está diciendo cosas. O sea, eso hay que parar. Tiene que ser con prudencia. Y hay que entender que esto no es, por si acaso, ceder al mal, ¿no? No significa que yo estoy concediendo, diciendo, bueno, porque y digamos, mi hijo, por ejemplo, no sé, pues se emborracha mucho, o está en drogas. Por el hecho de que yo no le diga, no significa que yo estoy diciendo que está bien las drogas. Es más, si su hijo le pregunta, uno siempre tiene que decir está mal. O por ejemplo, a veces pasa que los hijos viven juntos, no se casan, ¿no? Entonces, claro. Pero si la mamá todas las veces que están conversando le habla de lo mismo, le habla de lo mismo, el hijo lo único que va a hacer es se va a cerrar. Si el hijo le pregunta en algún momento, la mamá tiene que decir está mal, no es lo que Dios quiere. Pero no uno tiene que estar constantemente con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? Ahí tiene varias, padre. Hay A una ver. que dice,
Si es pecado cuando se perdió un bebé a las 20 semanas de gestación y no se le dio cristiana sepultura, sino que su cuerpo se dejó en el hospital. Tendría que saber un poco más del asunto, en el sentido en que el pecado, en general, tiene tres elementos, ¿no? Que es las circunstancias, la intención y la materia. Entonces, a veces uno no sabe, y sobre todo, como no sabe, uno no tiene la intención, ¿no? Entonces, quizás no ha sido pecado porque en ese momento uno no sabía que tenía que darle cristiana sepultura. Otra cosa es que tú sepas y porque no quieres de alguna forma pasar por eso, lo dejes ahí en el hospital. Es otra opción. Por eso como decía, tendríamos que saber un poco más del asunto. Pero acuérdense que una de las cosas por las que uno tiene que entender es que una cosa no es pecado con tal de que uno sepa. O sea, si yo sé que, no sé, pues si yo no sabía que comer antes de ir a misa es pecado, o no se debe comulgar, qué sé yo, y comulgo, hasta que no me expliquen, no es que yo tenga conciencia de eso. Por eso es importante formar la conciencia. Siempre es importante actuar de acuerdo a la conciencia, pero también es importante formar la conciencia. Y hay algo que se llama la ignorancia invencible, pero eso ya es otro tema que es un poco más largo, pero hay ciertas cosas que cualquier persona, cualquier ser humano sabe que está mal, ¿no? Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Alguien le preguntó acerca de em, acerca del ayuno, la diferencia entre ayunar y abstenerse de algo. El ayuno, por si acaso, es normalmente, por ejemplo, la abstinencia son los viernes, que es no comer carne. Y el ayuno es no comer. Los miércoles de ceniza son días de ayuno y de abstinencia. El Viernes Santo es un día de ayuno y de abstinencia. Los viernes de Cuaresma son días de ayuno y de abstinencia. En tiempo ordinario solamente los viernes son días de abstinencia, que no se debe comer carne. Padre, cuando usted dijo hace un momento acerca de formar conciencia, ¿sí? Un comentario que yo he escuchado, que me lo han dicho, y también yo lo he pensado, es, entonces quizás es mejor no saber. ¿Ya? O sea, si yo no sé que esto es pecado, entonces no estoy cometiendo el pecado, ¿verdad? Pero ahora que ya lo sé y tuve la intención de cometerlo, o sea, lo hice en toda libertad, entonces ahora sí es pecado. Entonces personas me han dicho, entonces es mejor no saber. ¿Qué le respondería usted a esas personas? Bueno, a veces en inglés dicen ignorance is bliss, right? Ujú. Como que la ignorancia es una bendición, pero no es cierto. No es cierto porque es como decir que un niño que está en segundo grado no quiere aprender más porque las materias se van a poner más difíciles. No ayuda, no conviene. Es como decir que uno de nosotros siempre quiere quedarse con el conocimiento de tercer grado, porque ve las matemáticas que se ven en secundaria o en high school, o ve las cosas que pasan en la universidad y dicen, no, prefiero aquí nomás. Eso demuestra, uno, tenemos mediocridad, pero en la vida espiritual la mediocridad se llama tibieza. Eso demuestra un poco tibieza, porque lo que hace es, el amor, por si acaso decía San Juan Pablo II, el amor ama a amar. Entonces, el que realmente ama a Dios, como hemos escuchado en la lectura que hemos hecho, su corazón arde, quiere más. Cuando uno empieza a calcular, empieza a decir, aquí nomás, si yo hago lo mínimo, yo hago esto, hay una enfermedad espiritual, lamentablemente.
Pero sí, es porque es un poco lo que le comentaba, ¿no? Porque uno a veces busca la comodidad. Dice, no me quiero quedar aquí nomás. Una vez un sacerdote muy sabio me decía que Dios solamente quiere una cosa, más. Eso es todo lo que quiere, Ay, Dios. ¿no? Ajá. Es- es- Pero, claro, porque inclusive nuestro Señor Jesucristo cuando muere en la cruz, lo que él dice es, tengo sed, quiero sufrir más, quiero darme más. Y como decía, eso demuestra una mentalidad transaccional, que es saber cómo hago para entrar al cielo, pero con lo mínimo, ¿no? ¿Cómo hago con la justa nomás? Pasar, pasar en mi país, la nota para pasar es 11. 11. Es paso con 11. Mi papá, un hombre muy sabio, me decía, inclusive cuando yo ingresé a la vida religiosa, me decía, quiero que seas un sacerdote santo. Y él me dice, no, no calientas la banca. No trates simplemente de ser un sacerdote así nomás. No tratas siempre de ser lo mejor. Y eso que a mi papá le costó mucho, porque él quería que yo sea ingeniero como él. No, bueno, yo soy ingeniero, pero de alguna forma él quería y le costó mucho. Y como le decía, pero al final le decía, pero si le estás haciendo esto, tienes que hacerlo bien. Si estás haciendo esto, verdaderamente tienes que hacerlo con tu máxima generosidad, con todo el corazón. Y eso, por si acaso, es el evangelio que viene el domingo. Este domingo que dice que nosotros tenemos que amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma. Por eso es que no podemos ir en medias tintas. Padre, una pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tenía entendido Sí. que la iglesia, que ya no obligaba la abstinencia los viernes, nomás eran miércoles de ceniza y viernes santo. Y ahorita estoy escuchando que es también todos los viernes. Porque honestamente, Viernes de Cuaresma hay ayuno y abstinencia. sí, pero Y todos los viernes del tiempo ordinario hay abstinencia. ok. Y yo no la cumplí. Había un poco de confusión, Sí. porque sí es cierto que se había levantado eso, Sí. y lo que sí es cierto es por si acaso, lo que sí es cierto es que uno puede conmutar la abstinencia, que significa, si uno no puede, o sea, si va a comer carne, por ejemplo, si le invitan a una cena y sabe que va a comer carne, uno puede cambiar por algo más, otro tipo de abstinencia o de sacrificio. Pero eso es algo que se ha reinstaurado y depende de la Conferencia Episcopal Americana. Depende y cambia de país en país, lamentablemente, pero así es. Porque los obispos son los que de alguna forma mandan aquí. Pero sí es importante, porque como mucha gente me pregunta eso, ¿no? O sea, no pensaban que tenían que abstenerse en... Yo, yo, Por si acaso también, si por algunos motivos no pueden preguntarle a su párroco, y el párroco le puede dar permiso para levantarle esa carga, ¿no? De abstinencia. gracias. Una preguntita, padre. Nada. Ah, Dígame. en este momento de las redes sociales, ¿cómo saber cuando alguien le está dando un mensaje y saber si la iglesia lo ha aprobado? Porque usted en este momento se sabe de muchos que tienen mensajes, si es posiblemente diarios. Saber si esos mensajes son aprobados por la iglesia. Primero que nada, y eso va a pasar siempre, ¿no? Siempre vamos a encontrar gente que nos va a tratar de sorprender. Pero lo primero que uno tiene que hacer es entender que uno tiene que escuchar y entender lo que están diciendo y tiene que contrastar eso con lo que enseña la iglesia. La verdad revelada ha sido revelada toda en Jesucristo. Ya no puede haber nada nuevo. Si hay algo que se está enseñando que va en contra de eso, yo dudaría mucho. ¿Ok? Entonces, eso es lo que uno tiene que analizar. ¿Hay algo nuevo? ¿Hay algo, más información de alguna forma? Hay algo que se llama la revelación privada, que a veces a uno Dios le da algún tipo de conocimiento, pero esa revelación privada no puede ir en contra de la revelación pública, que es lo que enseña la iglesia a través del magisterio,
y a través de la Sagrada Escritura. Entonces yo siempre tengo mucho cuidado de cosas nuevas, porque normalmente la iglesia se demora muchísimos años en pronunciarse y lo hace a propósito, para que haya también la prueba del tiempo, que nos diga si esto es verdaderamente lo que Dios quiere. Porque claro, una de las cosas que el enemigo le gustaría es que aprueben algo o que crean algo que nos va a alejar de Dios. Entonces, por eso la iglesia siempre es muy prudente. Las cosas del palacio van despacio, dicen por ahí, ¿no? Entonces eso es un poco lo que uno aplica en la iglesia también. Una ¿Alguna otra pregunta, pregunta? padre. Dígame. ¿Qué opina usted de las enseñanzas de María Sima, de estas que estamos haciendo durante este mes de octubre, y especialmente en lo que se refiere a la comunión, a recibir la comunión en la mano? Yo tengo muchas dudas con lo que ella dice y no sé cuál es lo correcto. Para ser completamente sincero, y me da un poco de vergüenza, no sé nada de María Sima. Me mandaron el video, estaba escuchando un par de cosas de lo que hicieron en el video anterior, pero no sé nada. Y hay que también entender que ningún maestro espiritual, ningún santo es perfecto. Ustedes saben que Santo Tomás de Aquino se oponía a la Inmaculada Concepción. Él pensaba que no era así, pero Santo Tomás de Aquino es una de las personas más brillantes en la iglesia, pero no significa que todo lo que dice es la santa palabra. Okay. Y en Hay muchos cuanto, santos que se han disculpe, opuesto. y en cuanto a su opinión de recibir la comunión en la mano o en la boca directamente, ¿cuál es la posición de la iglesia? Es ambas, que es ambas. Ahora, yo tengo entendido, de acuerdo a lo que yo entiendo, es que la preferencia es en la boca. Es más, porque unas cosas que tienen que entender en la iglesia es que el texto tiene un orden y da dos posibilidades. Y la posibilidad inicial es en la boca. En la posibilidad segunda es en la mano. Estamos en tiempo de pandemia. Yo Exacto. pienso que si hay las posibilidades, lo puedes hacer en la mano. Yo personalmente, yo prefiero en la boca porque es más reverencia, es un símbolo más reverente. Y lo otro también es que lamentablemente mucha gente toma la hostia y se la lleva. Y yo casi lo he tenido que decir diariamente, es decir, si estás recibiendo en la mano, tienes que consumirlo delante del ministro, no te la puedes llevar a ninguna parte. Pienso que es un poco riesgoso, ¿no? Que la gente, y me ha pasado, sobre todo en funerales, en ese tipo de cosas, es que la gente se lo lleva. Y yo lamentablemente he tenido que ir a mí no me importa mucho, porque lo que a mí me importa es que no se lo lleven. Entonces, Exacto. pienso que ahí es eso a considerar. En el Vaticano, por ejemplo, no se da la comunión en la mano, porque hay mucho riesgo, por ejemplo, de que se lo lleven. El sacerdote, cualquier sacerdote que celebra misa, el sacerdote tiene la potestad de decir, acá solamente se va a recibir en la boca, y no al revés. No puede decirle a la gente, solamente van a recibir en la mano. ¿Ok? Okay. Entonces, esa es mi opinión personal, pero yo pienso que se puede ambas. Y se puede hacer también, recibir en la mano con mucha reverencia. Es más que todo una objeción práctica de mi parte, ¿no? Que claro, cuando das en la boca sabes que lo va a consumir. Pero sí. Okay. ¿Alguna otra Gracias. pregunta? Padre, hay una pregunta ahí en el chat que habla sobre el limbo. Ajá. ¿Podría usted comentarnos un poco acerca de qué es el limbo y quiénes van al limbo y por qué están ahí? El limbo es un teologúmeno, que se llama. Un teologúmeno es una teoría teológica que no está enseñado por la iglesia, el limbo. No es no es parte de la doctrina católica. Que es un poco lo que comentaba, claro, decimos dos cosas, ¿no? Una persona muere en estado de pecado y se va al infierno, o muere en estado de gracia y se va al purgatorio
o al cielo. Entonces, el limbo lo que estaban diciendo era que era un espacio de alguna forma, como es una teoría, es una idea que ellos decían, es que no es ni uno ni es lo otro, pero que eventualmente iba a terminar en el cielo. Es una explicación muy particular, pero no es parte de la enseñanza de la iglesia, estrictamente hablando. Estrictamente hablando. Padre, usted dijo hace un momento Yo que... pienso... Usted dijo hace un momento que el purgatorio era una transición. ¿Podría comentar un poquito más de eso? Sí, la iglesia siempre ha enseñado lo que se llama las cuatro últimas realidades. Dicen los novismos, ¿no? Que es el juicio, la muerte, el cielo y el infierno. Y a uno le llama la atención que no incluye el purgatorio, porque el purgatorio va a terminar. Con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando se acaba el mundo, nosotros entendemos que en ese momento ya no va a haber purgatorio. Padre, ¿Sí? Una preguntita. No sé si usted tendrá tiempo para, si algún día nos podría explicar o darnos referencia acerca de la última encíclica del Papa, que está muy interesante. Sinceramente tendría que leerla primero y tengo que confesar que no la he leído. Porque he estado bastante ocupado, pero tendría que leerla, tendría que estudiarla. Y sí, encantado, pero como decían, tendría que leerla primero. He leído algunas cosillas por aquí, por allá, pero estos documentos, por si acaso, es importante también leerlos todo, porque a veces uno saca el texto de contexto y es que la gente se confunde. La gente empieza a decir, sobre todo en este mundo de las noticias, siempre están sacando las cosas fuera de contexto. Y dice, el Papa dijo esto, el Papa dijo lo otro. Por eso lo podría hacer, pero no lo veo que lo voy a hacer en un futuro muy cercano, para ser sincero. Tengo varias cosas que seguir estudiando. y no. Pero sí, encantado si en algún momento lo puedes. Gracias. Les puedo explicar otras cosas que sí sé más que las encíclicas del Papa Francisco, ¿no? Me preguntan, dice, ¿cuál es su opinión sobre la cremación? Es una opción válida. No es la opción preferencial, por si acaso, en la iglesia. Igual, es un poco como la comunión. La gente piensa que porque son dos opciones, las dos son de igual peso, pero no es necesariamente, es una opción, pero la iglesia es clara cuando enseña que es una opción, pero prefiere la otra, que es el cuerpo presente, el cuerpo completo, ¿no? Y que haya una tumba. Eso es lo que, su opinión sobre la cremación. ¿Nos puede explicar sobre las 30 misas gregorianas por las almas del purgatorio? Son 30 misas que San Gregorio tuvo un sueño de que teníamos que celebrar. A veces se pide por una persona, no sé si se puedan pedir por todas, pero uno pide por una persona 30 misas seguidas. Y es bien difícil para un sacerdote, porque tiene que hacerlo, pero a eso se refiere, ¿no? Que son 30 misas seguidas que se piden por el alma de una sola persona. Dice, ¿estamos esperando el juicio final o cada uno experimenta un juicio final? ¿O después del juicio individual se nos presenta otro juicio final? 2. Hay el juicio particular que se da inmediatamente cuando uno muere y el juicio final es al final de los tiempos. No es que vaya a haber no es que vaya a haber un cambio entre la sentencia entre uno o el otro, pero por si acaso, ahorita, por ejemplo, las únicas personas que están en alma y cuerpo en el cielo es nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María.
El resto, los santos están esperando, porque no ha habido la resurrección gloriosa de nuestros cuerpos. Entonces, el juicio final es eso, básicamente, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección gloriosa de los cuerpos y el ingreso de todos los santos en cuerpo glorioso. Esa es la diferencia entre el juicio particular, que se da al final de nuestra vida, a nuestra muerte, y el juicio final, que es todo, que todos vamos a resucitar. A ver. ¿Qué te pregunta ahí? Aquí pregunta, Hay padre, pecados que quedan en el... Dígame. que si los que ya están en el cielo también van a estar en ese juicio final. Sí, porque tienen que recibir su cuerpo glorioso. Nosotros decimos que todos los que son declarados santos por la iglesia ya están en el cielo, pero no están en cuerpo y alma, solamente están en alma. Porque acuérdense que la muerte es la separación entre el cuerpo y el alma. Y con la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, nuestros cuerpos van a ser resucitados. Entonces, ¿nadie va al cielo hasta que sea el juicio final? No. Los santos ya están en el cielo, pero no están en cuerpo y alma, solamente están en alma. ¿Y dónde están las almas mientras esperan? Algunas están en el purgatorio, otras están en el infierno, otras están en el cielo. Padre, ¿cómo explicar? Porque nosotros tenemos el concepto de que el cielo es un lugar específico y siempre lo hacemos como algo material, como algo que vamos a estar viendo, como algo que vamos a estar sintiendo. Y hay cierta confusión en eso, porque siempre estamos hablando del paraíso terrenal, o que nos vamos a ver allá como somos en esta tierra. ¿Cuál es esa forma? Porque yo sé que es una transformación. Cuando resucitemos, no es que vayamos unión entre cuerpo y alma, y justamente ese es el detalle, que los santos están esperando en alma la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para que podamos estar en cuerpo glorioso. En cuerpo glorioso. Hay teorías, y yo me inclino a pensar de que sí, el cielo es un lugar físico, porque vamos a tener cuerpo. Nosotros hay un texto muy bonito que se lee a la persona que va a morir, del profeta Ezequiel, que dice que yo mismo te voy a mirar con mis ojos, no con los ojos de otra persona. Yo mismo con mis ojos voy a ver a Jesús, voy a ver a Dios. Y es nuestra teoría, es nuestra doctrina cristiana, católica, que nosotros vamos a ser resucitados en cuerpo y alma, y que vamos a estar. Ahora, yo no tengo los detalles, porque después ya llegamos a ya qué edad, ¿no? O sea, vamos a estar como niños, como adolescentes, como adultos. Ya eso yo no me meto, porque sinceramente no creo que sea importante, pero que sí yo pienso que vamos a tener un cuerpo glorioso. Algunos dicen, por si acaso, que sería un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando resucita, Él pasa a través de las puertas. Él se aparece en varios lugares. Pero Él se aparece con cuerpo y dice, toquen mis manos. Incluso demuestran algunos, sobre todo gorditos, están contentos porque dice que Jesús come cuando ha resucitado. Entonces, en el cielo vamos a poder comer. Él no estaría tan obsesionado con la comida, pero bueno. Algunos dicen que se puede inclusive hasta comer. Pero lo que sí es cierto es que vamos a recibir nuestro cuerpo glorioso. Sí. Pero son teorías, son ideas. Dígame. Padre, y a las personas que estamos escuchando, que estamos presentes en esta junta y los que van a escuchar esta grabación,
y que tienen la conciencia de que son hijos de Dios y que quieren corresponder a Dios, pero que se nos hace la lucha, se nos hace muy grande, la batalla se nos hace demasiado fuerte. ¿Qué consejo nos puede dar para no desanimarnos y hacer el esfuerzo? Ahora Decía sí. San Antonio Abad del Desierto, que es la santidad es la capacidad de volver a empezar sin cansarse, ¿no? Porque cuando uno se cansa, se está cansando de uno. Uy, yo siempre me caigo. Pero ese es un error grande, porque la santidad es mirar a Dios, mirar lo que Él puede hacer en uno. Entonces, yo pienso que también tiene que ver un poquito de humildad en ese sentido. Por eso es que a veces Dios nos permite también tener vicios, tener problemas, tener cosas que sean largas, para que uno sobre todo gane en humildad. Y tener la capacidad de decir, hay que volver a empezar. Y pensar y entender que no es mi obra lo que me va a salvar, sino es la gracia de Dios. Dice San Pablo hermosamente al final de toda su vida, dice, todo es gracia. Entonces, hasta que responder a la gracia es una gracia de Dios. Entonces, creo que es un poco dejar de mirarse a uno y mirar más a Dios. Este beato Carlo Acutis decía hermosamente, decía que la alegría es mirarlo a Él y la tristeza es mirarse a uno. Por muchos motivos, lamentablemente, nuestra cultura nos hace siempre mirarnos a nosotros, ¿no? Y siempre centrarte en uno y lo que a mí me parece y lo que yo pienso. Decía G.K. Chesterton que los ángeles pueden volar porque ellos, they take themselves lightly, dice en inglés, ¿no? Ellos se toman ligeramente. Pienso que vivimos en una sociedad muy seria. Todo es muy difícil, todo es un drama, todo es un problema. ¿Para qué? O sea, no vamos a salir vivos de aquí. Todos nos vamos a morir. Entonces lo que hay que hacer es realmente vivir esta vida de forma tal de que uno pueda admirarlo a Él. Entonces, si esa es nuestra realidad y sabemos que esa es nuestra confianza, y lo decía San John Henry Newman, que decía que la verdadera, no tengas miedo que tu vida va a acabar, ten miedo de que nunca haya empezado. Ujú. Eso es lo que una de las cosas más hermosas que uno tiene que entender. Gracias, Padre. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que nos hemos pasado el tiempo, ¿no? Creo que nos hemos pasado el tiempo y le pido disculpas. De hecho, estaba poniendo No ahí, hay problema. contestando un texto. Una persona preguntó si puede volver a ver esta grabación y lo vamos a, primero Dios, bajarlo, subirlo a YouTube y ahí lo van a poder ver. Tenemos un canal de YouTube para la comunidad hispana de Santa Clara Roseville y ahí lo van a poder ver, primero Dios. A las personas que están en el grupo de los 31 días por las almas del purgatorio, pues ahí vamos a poner el link de la grabación como ponemos los otros. Y bien, Padre, pues para terminar, me resta únicamente agradecerle en nombre de todos, los presentes y los ausentes, por su dedicación, su tiempo y su cuidado pastoral para todos nosotros que pues queremos conocer mejor a Dios para poder seguirlo y amarlo cada momento de nuestras vidas. Así que muchísimas gracias por contribuir, ¿verdad? A este esfuerzo personal que estamos haciendo por nosotros mismos, por nuestros seres queridos y por las almas del purgatorio. Y si quiere usted, Padre, darnos una bendición final, se lo vamos a agradecer mucho. Seguramente.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento humano, cuide su mente, su cuerpo y su corazón. Y yo les bendigo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Padre, que Dios lo No olviden de ser bendiga. santos. Gracias, Padre. Buenas noches. Que Dios lo bendiga. Buenas noches. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendiciones. Gracias, gracias.